¿estamos viviendo una idea de cierre de la educación pública en Argentina? Bueno, todo pareciera que sí, porque el gobierno desfinancia la educación nacional. Por ejemplo, en presupuesto y ciencia y tecnología hay una baja considerable con respecto al año anterior. Laura Carboni es docente de la UBA. Laura, gracias por venir. Y Gracias Daniel Furman es investigador del CONICET. Damián, ayer se recibió a los gritos, ¿no? Los investigadores en la Patagonia, en Chubut puntualmente, le decían o le gritaban al presidente del CONICET: la ciencia no se vende. ¿Arrancamos por ahí? Dale. La verdad que la situación de la ciencia en el país es crítica. Yo no recuerdo una sesión verdaderamente tan mala desde que participo, digamos, en la investigación pública, desde que trabajo en la investigación pública. La verdad que lo que mencionás del presupuesto es preocupante porque nosotros ya durante este año sufrimos un ajuste muy fuerte, con casi 1000 personas que no le están dando el alta al organismo a pesar de que ya ganaron sus concursos correspondientes, con cerca de también 300 despidos entre personal de gestión y becas que ya se habían comprometido a dar, que luego las sacaron. Se está poniendo en juego un montón de derechos laborales básicos como la continuidad laboral. Yo en realidad no soy becario, en realidad no soy investigador, los becarios. Estamos en un régimen precarizado en el cual tenemos que renovar nuestra beca cada cierto periodo de tiempo, y entre cada periodo que se nos acaba una beca viene la siguiente y no nos están dando continuidad laboral. Entonces es un panorama que potencia la fuga de cerebros a un nivel que no se había visto antes, y con esto que votaron del presupuesto, la reducción presupuestaria para el año 2025, lo que se avecina parecería ser todavía peor. Bueno, ahí estamos viendo, a ver, vamos a ampliar la imagen de lo que sucedía ayer en Chubut. Daniel Salamone fue recibido con protestas ante el Centro Nacional Patagónico, como recién remarcábamos, al grito de la ciencia no se vende. Yo recién daba un dato, pero quiero ser puntual con la información. En ciencia y en tecnología, por ejemplo, la inversión cayó un 33,5% con respecto al año anterior. Lo mismo pasa con la educación. A ver, Laura, ¿estamos viviendo una idea de cierre de la educación pública? Mira, estamos viviendo una idea de prácticamente la extinción de lo que es la universidad, o por lo menos la pretensión que tiene este gobierno. Eso no significa que nosotros le permitamos a este gobierno que avance, aun cuando tiene todo un plan estratégico para reventar salarios, presupuesto universitario, condiciones laborales, etcétera, etcétera. De hecho, docentes universitarios, la semana pasada estuvimos frente al Congreso en el momento en el que el Senado finalmente ratificaba lo que es la ley de financiamiento de las universidades, porque si bien no es todo lo que necesitamos, por lo menos coloca dos cuestiones importantes. La primera es una recomposición salarial, que es el principal problema que tienen hoy las universidades nacionales. Nuestros salarios siguen bajo la línea de pobreza, al punto que, yo te decía la vez pasada que estuve acá, hay docentes de la universidad que están dejando sus puestos de trabajo para dedicarse a otra actividad, para poder tener un salario que les permita paliar el día a día. Esto está repercutiendo también en las escuelas secundarias de la Universidad de Buenos Aires. Ayer leía el comunicado de un conjunto de familias de una escuela universitaria de esta universidad, de la Universidad de Buenos Aires, que mostraban la preocupación porque no se pueden cubrir algunas horas que quedan vacantes, toda vez que la docencia, cuando tiene que elegir el modo en el cual costea lo que es los gastos cotidianos, bueno, la docencia no está haciendo el trabajo remunerado que debería ser. Nuestro salario sigue, aquella vez te dije, sí, 55% abajo, sigue exactamente igual, porque claro, el aumento que nos dieron fue del 3%, pero bueno, la inflación sigue siendo del 4 y pico en los últimos meses. Ahora, Damián, lo hablábamos con Laura hace unos fines de semana cuando la entrevistamos, hace un mes más o menos. El gobierno, con esta batalla cultural o discursiva que quiere dar, ¿crees que está poniendo en duda uno de los pilares del sistema educativo argentino, que es pensar al Estado como el gran educador? ¿Quiere derribar ese concepto? Sí, yo creo que más allá de una función del Estado, la educación es una función pública y social básica.
Y completamente, yo creo que es un gobierno que a un punto se vanagloria de esa ignorancia. Se ve muy claramente con lo que dijo Javier Milei sobre los científicos, como si nosotros fuéramos parte de la casta, como si fuéramos, creo que nos creemos superiores, creo que fue la frase que utilizó, cuando en realidad lo que es importante marcar es que los científicos somos trabajadores como cualquier otra persona. Hay un componente de innovación importante, pero la tarea científica es una tarea rutinaria que, sobre todo o por lo menos lo que nosotros aspiramos a que sea, es que aporte al bien social, que aporte a la sociedad y sobre todo a investigar un montón de cosas que el sector privado no investiga. Por eso también es clave entender que la importancia de la investigación pública tiene que ver con que el desarrollo de medicamentos, el desarrollo de, por ejemplo, el estudio de impactos ambientales, el desarrollo de un montón de problemáticas sociales, no lo va a estudiar, no lo va a invertir el sector privado en eso. Y son en general el mayor aporte que desde la investigación pública se hace al bienestar de la sociedad. Laura, y empezamos a hablar de deserción. Es un término que escucho muchísimo en la marcha de docentes y estudiantes porque no pueden costear el transporte público, los propios materiales. Sí, de hecho hubo un leve aumento en lo que son las becas estudiantiles, pero llegaron a 35.000 pesos. Digo, vos y yo sabemos que con 35.000 pesos se carga la SUBE nada más, porque incluso hace muy poquito subieron los costos de las tarifas de transporte, tren, bueno, gente saltando molinetes para poder llegar a su lugar de trabajo, para poder volver a su casa. Esa es la situación que se está viviendo y, por supuesto, eso tiene una repercusión. En una deserción estudiantil, por un lado, muchos de los estudiantes que vienen a la Universidad de Buenos Aires son hijos de la clase trabajadora, hijos de trabajadores, y por el otro lado, esto que te decía por parte de los docentes, es decir, cuando... A ver, yo me preparé para ser docente porque me gusta la docencia, me gusta lo que hago. Yo estoy frente a curso muchas horas durante la semana. Quiero que mi trabajo sea remunerado como corresponde, porque cuando yo salgo del aula, vuelvo a mi casa y corrijo, preparo clases, preparo materiales. Por lo tanto, todo eso que implica el trabajo docente, bajo ningún punto de vista está siendo reconocido por este gobierno. Nosotros ya teníamos una pérdida anterior, pero lo de este gobierno es brutal, porque en 9 meses solamente hemos perdido 55 puntos de nuestro salario. Laura, es un montón. Es un montón. Gracias por venir. No, gracias a vos Damián. por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Solo puedo hacer un anuncio? Vamos a estar haciendo una movilización el 26, el jueves de la semana que viene, en el marco de una jornada de protesta que hay convocada por sindicatos estatales, pero particularmente en jefatura de gabinete, para exigir que den las altas a la gente que está esperando. Mucha gente hace años que le den el concurso que ya ganaron. Gracias, Damián. Y los docentes universitarios, el 2 de octubre salimos a la calle nuevamente, en marcha universitaria, todo el mundo tiene que estar ahí, no solamente los docentes, sino toda la sociedad, para defender la universidad pública y gracias, Laura. Gracias. Bueno,